La vida auténtica. Erich Fromm. Introducción. Hoy en día somos testigos de una evolución en todos los aspectos de la vida que anuncia el nacimiento de una nueva época. Hasta la modernidad, el ser humano se entendió a sí mismo como el deudor de un poder trascendente. No fue hasta el siglo XV cuando el Renacimiento le hizo interesarse por su dignidad como ser humano, y hasta la Ilustración los filósofos le enseñaron que sólo a sí mismo agradecía su existencia y que por lo tanto debía dejar atrás su autoimputable minoría de edad y convertirse en un sujeto autónomo. La realidad propia y la realidad exterior pasaron, pues, a ser proyecto del sujeto, si bien siguieron siendo consistentes por sí mismas, objetivas, algo que cabía conocer y a lo que las fuerzas espirituales, corporales y emocionales estaban referidas. A partir de esta visión de la realidad como autorreferencia de un sujeto, las ciencias humanas y naturales se desarrollaron hasta posibilitar perspectivas insospechadas de las leyes de la naturaleza, la vida y el hombre. En la posmodernidad, esta percepción de la realidad es sustituida por otra que la entiende como realidad fabricada, creada, producida. Paralelamente, la pretensión de medir esta realidad producida con la realidad dada se descuida cada vez más o incluso se ignora o se elude a propósito. Esto último puede observarse en todos los niveles. Los mundos artificiales de la industria del entretenimiento son más excitantes y cautivadores que el contacto con la naturaleza o la relación con los niños. La noticia transmitida tiene más credibilidad que la conocida de primera mano. Es más atrayente relacionarse con desconocidos de Australia o California a través de Internet que tratar con el vecino. Uno se siente más en casa en los mundos virtuales creados por el hombre que entre sus propias cuatro paredes. Solo la preferencia por una realidad y una manera de percibirla producidas por uno mismo explica la fascinación por las drogas, las técnicas de sugestión y manipulación y las sustancias alucinógenas. Desde el punto de vista de la psicología social, el atractivo creciente que tiene hoy en día escenificar la realidad se debe sobre todo a la necesidad, inducida por el omnipresente marketing, de venderse bien, de estar en forma, de tener gancho y, al mismo tiempo, de rehuir una percepción de la realidad y de uno mismo ardua, conflictiva, destructiva, decepcionante o cuando menos inconveniente. Es, en este sentido, la posibilidad de escenificar también la propia realidad, mi yo y mi vivencia de mí mismo, tiene especial relevancia. La percepción de uno mismo ya no se guía por la propia idiosincrasia, esto es, por las necesidades, estados de ánimo, sentimientos y capacidades de uno, sino por la escenificación de una personalidad y un carácter que proporcionen una identidad desde fuera. Uno se reviste de un determinado perfil de personalidad y representa de la manera más perfecta posible el papel del triunfador consciente y seguro de sí mismo, empático, racional, carismático, etc. La identificación con este yo escenificado puede llegar a ser tal que el implicado y su mundo circundante tengan dificultades para reconocer quién es realmente y cómo es de verdad, ya que representa su papel tan auténticamente que de su auténtica forma de ser no queda nada. El hombre se vive, pues, como si lo hubieran hipnotizado, como si sus actos respondieran a su querer, sentir y pensar propios, y no se da cuenta de que ha sido víctima de las fuerzas de su gestión. Al contrario, si le preguntan qué es él en realidad, tachará la pregunta de pasada de moda, argumentando que no hay nada así como una naturaleza o una esencia del ser humano o una forma auténtica de ser uno mismo. Lo único real es lo escenificado. ¿Por qué buscar entonces una vida auténtica? El problema se agudiza
cuando esta vivencia alienada de uno mismo en el resultado de sugestiones colectivas en el sentido de que es compartida por mucha gente. En este caso es difícil que haya ocasión de cuestionarse si la propia forma de pensar, sentir o actuar es producto o no de la sugestión, pues todos representan a la perfección su papel y están convencidos de vivir auténticamente. Que la vida de un yo escenificado no llegue a ser totalmente plana ni exenta de asperezas, se lo debemos sobre todo a nuestra psique, que, por suerte y para muchos dolorosamente, no traga con todo. Todos sabemos de alguna manera lo que el ser humano puede lograr, aunque podamos ignorarlo, esto es, reprimirlo, negarlo. Erich Fromm intentó plasmar este saber en diferentes conceptos. Así habló de espontaneidad y de actividad espontánea o de una propensión productiva, términos con los que quería señalar que sea lo que fuere lo que el ser humano piense, sienta o haga, lo producirá por propio impulso, con la ayuda de sus facultades espirituales, psíquicas y físicas. Habló del ser humano original y creativo para señalar contra cualquier determinante ajeno o cualquier sugestión que las manifestaciones vitales tienen que ser automáticas, o sea, tener su origen en el propio ser y por tanto una cualidad creadora. Solo teniendo esto en cuenta, a saber que la vida humana y el crecimiento psíquico obedecen a sus propias leyes, tendrá el hombre una vivencia auténtica de sí mismo y vivirá auténticamente, pues es autor, artífice, sujeto de su humanidad. Si se rechaza de entrada esta opción por una vida auténtica, aparecen las disfunciones y el sufrimiento, el aburrimiento, la falta de imaginación, la depresión, el vacío interior, el desaliento. La negatividad de estos sentimientos vitales revela un profundo sentimiento de impotencia, tanto más marcado cuanto menos capaz es alguien de vivir con las propias fuerzas. Pero también la vivencia de estos sentimientos de impotencia puede expulsarse de la conciencia y así dejar que sean las vivencias que ofrece la realidad escenificada las que le vivan a uno. Estos sentimientos de impotencia no suelen hacerse notar hasta que la escenificación empieza a fallar o a debilitarse demasiado como para que la hipnosis colectiva siga siendo afectiva. A veces reaparecen en forma de enfermedades psicosomáticas que permiten intuir su magnitud o en conductas compulsivas, fóbicas, obsesivas, neuróticamente controladoras. Tales sintomatologías neuróticas o psicosomáticas eluden advertir el insoportable sentimiento de impotencia, pero el precio que hay que pagar es el sufrimiento psíquico y físico. Las disfunciones y el sufrimiento son indicios dolorosos de que los seres humanos no viven auténticamente y no tienen acceso a un mejor conocimiento de sí mismos, porque dicho conocimiento ha sido suplantado y solo habla con claridad en el lenguaje de los sueños. Y sin embargo, vivir auténticamente puede volver a aprenderse si uno evoca su fuerza original, le da cabida y la emplea. Los artículos de Erich Fromm reunidos en este volumen abogan por la osadía de tal empresa. En el primer capítulo, Fromm traza un psicograma del hombre actual contrastando los problemas del presente con los del siglo XIX. Solo puede diferenciarse entre una vida auténtica y una vida alienada cuando hay algo que provoca malestar. Solo si la vida humana, por casual y tributaria del curso de la historia que sea, se mantiene fiel a unas leyes propias y permanentes, tiene sentido calificarla de auténtica desde un punto de vista crítico. De ahí que esté justificado preguntarse por la esencia o la naturaleza del ser humano. El repaso de Fromm de la historia de la filosofía, así como su respuesta a dicha pregunta, evidencian en contra de lo que a veces se le imputa,
que no incurre en ninguna falacia naturalista. La pregunta por la esencia del hombre se profundiza en el tercer capítulo, manejando diferentes nociones de libertad, ya que únicamente el desarrollo de un yo individual posibilita una autenticidad inconfundiblemente propia. Aunque hoy se entienda por espontaneidad solo la impulsividad incontrolada, la espontaneidad y la actividad espontánea son características de la libertad y la autonomía del individuo. De esto y del amor y el trabajo espontáneo se habla en el cuarto capítulo, donde también se demuestra que la educación aniquila la espontaneidad del sentimiento y fomenta el sentimentalismo y los pseudosentimientos, y se explica asimismo cómo se lleva al pseudopensamiento y a la pseudovoluntad. En el quinto capítulo, Fromm expone cómo pierde uno su yo al tener que vender su personalidad e ilustra la dinámica de esta autopérdida como experimentos hipnóticos. Asimismo, explica cómo intentamos racionalizar nuestro pseudopensamiento para darle carta de autenticidad. El sexto capítulo se dedica enteramente al sentimiento de impotencia, como consecuencia de la incapacidad de vivir auténticamente. Con su competencia de psicoanalista experimentado, Fromm muestra en este fragmento del año 1937 cómo los sentimientos de impotencia se racionalizan para referirse después a las reacciones y conductas defensivas que se manifiestan con especial frecuencia cuando se reprime el sentimiento de impotencia. El activismo, una omnipresente necesidad en controlarlo todo y una ira impotente que se proyecta mayoritariamente sobre los demás, de manera que la sensación de amenaza no provenga ya de la propia ira impotente, sino del entorno. Finalmente explica el surgimiento del sentimiento de impotencia en el niño desde la perspectiva de la psicología evolutiva. No se le toma en serio o se intenta doblegar su voluntad. El séptimo capítulo, que cierra el volumen, aporta sugerencias para reaprender a vivir auténticamente, empezar realmente a ver, recuperar la capacidad de asombro, conocerse mejor a sí mismo y asumir los conflictos, sean cuales sean las capacidades que se empleen. Lo importante es hacerse cargo de uno mismo y de la realidad con la ayuda de las propias fuerzas y reaccionar en consecuencia. Aunque todos estos artículos abarcan un periodo de tiempo de más de 30 años, no solo muestran una gran coherencia interna, sino también una insospechada actualidad y la perspicacia de Fromm al detectar tan pronto la dinámica psíquica de la evolución social. Reiner Funk. Parte 1. El hombre no percibe su ser como algo propio. En el clima intelectual de nuestros días predomina el relativismo en las cuestiones éticas. Es común presuponer que los valores solo tienen vigencia en tanto que son aceptados socialmente en una determinada cultura. La norma de los cazadores de cabezas es buena para estos individuos, al igual que lo es la del amor fraternal para las culturas que lo aceptan como válida. La mayoría de los científicos sociales presuponen que los valores y las normas carecen de validez general, objetiva y universal. Por lo que se refiere al problema moral del hombre moderno, pudiera parecerse que comparte este principio, sin embargo, no es así y deseo hacer hincapié en este aspecto. Por el contrario, estoy convencido de que existen ciertos valores y normas básicos para la vida, que fueron reconocidos hace miles de años por los grandes líderes espirituales de la humanidad, con un grado de afinidad notable, a pesar de que no mantenían contacto entre sí. Estos valores son legítimos para todos los hombres y están arraigados en la naturaleza humana, en la misma condición de su existencia. Se parte de la suposición de que existe una cosa llamada hombre, en un sentido no solo fisiológico o anatómico, como todo lo podemos constatar, sino también mental y psicológico, es decir,
que es posible definir una naturaleza o esencia humana como entidad definible y verificable. Existe, por lo demás, otra presuposición con la que no coincidirá la mayoría de los científicos sociales contemporáneos. En este ensayo no podría analizar pormenorizadamente el concepto que designo con el término naturaleza del hombre. No obstante, deseo hacer unas cuantas observaciones sobre el tema para no limitarme a presentar palabras que, a falta de ejemplos concretos, carecen de un significado preciso. El hombre es un monstruo por naturaleza, es el único animal con conciencia de su propio ser, el único ser vivo que está integrado en la naturaleza y al mismo tiempo la trasciende. Tiene conciencia de sí mismo, de su pasado y futuro, no percibe sus instintos del mismo modo que el animal. En gran medida está desarraigado de la naturaleza y por ello, desde el momento en que nace, siente la necesidad de responder a una pregunta que le plantea la vida. ¿Cómo se debe causar la vida? ¿Hacia dónde hay que ir? ¿Qué sentido tiene la existencia? A mi parecer, existe una única pregunta y solo unas pocas respuestas que se han repetido en diversas etapas de la historia humana, en diversos lugares, conceptualizadas de un modo u otro. La historia de la religión y de la filosofía es, en realidad, la historia o el sistema, si se quiere, de estas pocas respuestas posibles. Sin embargo, todos debemos aportar también una respuesta, de la cual depende el desarrollo de nuestra vida. Tal vez pueda aportar un único ejemplo. El hombre necesita relacionarse con sus congéneres y con la naturaleza. Si vive absolutamente desvinculado, es un demente. De hecho, según una posible definición, la locura es la desvinculación absoluta del individuo. Existen diversos modos de relación entre las personas. Uno puede relacionarse a través del sometimiento a los demás o ejerciendo poder sobre el otro, o bien por medio de lo que podría denominarse orientación mercantil hacia el otro, una suerte de intercambio constante, similar al que regula la actividad comercial. También es posible la relación de amor, que es la única vía satisfactoria para la naturaleza del hombre, porque establece un vínculo y al mismo tiempo preserva la integridad y realidad de las personas implicadas. Se puede amar con sumisión o con dominación, pero entonces ambas partes pierden su integridad y la característica humana esencial, su independencia. El verdadero amor, en cambio, mantiene la vinculación y la integridad. Comento todos estos aspectos a modo de preámbulo para evitar ciertos malentendidos que pudieran derivarse de la formulación. Visto desde otras perspectivas, el problema moral del hombre es invariable. No existe un problema moral distinto para cada país o para cada época, pero difieren las circunstancias concretas en las que vive el individuo y por lo tanto en cada caso adquieren mayor relevancia diversos aspectos del mismo problema moral. En nuestros días y probablemente a lo largo de la historia se suele cometer el mismo error que cometieron los franceses en la última guerra, cuando adoptaron la táctica y la estrategia de la Primera Guerra Mundial, a saber, fijarse en los problemas morales, vicios o pecados de la generación anterior o del siglo precedente. Acto seguido, declarar alegremente que están ya superados y a continuación pensar que se ha superado también la mayor parte de los problemas morales propios del presente, dado que se han resuelto los que existían en el pasado. Por lo general, sin embargo, afrontamos problemas tan acuciantes como los del pasado, pero de orden distinto. Presentaré a continuación unos cuantos ejemplos para mostrar de modo concreto lo que he explicado hasta aquí. Veamos los problemas que existían en el siglo XIX. Debo advertir de antemano que no atribuyo estos rasgos a todas las personas que vivieron hace un siglo, sino que pretendo describir un panorama general de lo que podríamos denominar el carácter social de la época.
¿Cuáles eran, pues, los vicios del siglo XIX? En primer lugar, el autoritarismo, la exigencia de la obediencia ciega. Los niños, las mujeres, los obreros debían obedecer sin rechistar a la autoridad, sin el menor cuestionamiento, sin reflexión, pues la desobediencia en sí se consideraba pecaminosa. El segundo vicio era la explotación despiadada. Hoy sorprende que los caballeros o señoras de bien participasen en el tráfico de esclavos. Para ser exactos, esto no sucedía ya en el siglo XIX, sino un poco antes, pero la crueldad con que se explotaba a los negros en el Congo o a los niños en las fábricas no era mejor que el tráfico de esclavos. Este es un vicio y un problema moral del siglo XIX del cual casi hemos olvidado y que nos sorprende cuando lo recordamos. El tercer vicio del siglo XIX era la desigualdad entre sexos y razas. Existía la convicción de que tal desigualdad estaba tan fundamentada como la palabra de Dios y se desdeñaban las evidentes contradicciones entre la palabra de Dios y la falta de equidad de los seres humanos. El cuarto vicio, si se quiere, es el de la cicatería y el acaparamiento. El ahorro era la gran virtud de la clase media en el siglo XIX. Para enriquecerse había que acumular, ahorrar, evitar gastos, actitud que se consideraba entonces una gran virtud, a diferencia de lo que ocurre en nuestros días. Por último, el siglo XIX se caracteriza por lo que podríamos denominar individualismo egocéntrico. Intentaré aportar un ejemplo tomado de la obra de Freud, el pasaje en el que expresa su opinión sobre la norma de ama a tu vecino como a ti mismo. ¡Qué tontería!, afirma. ¿Cómo voy a amar a mi vecino? No se lo merece. No me sobra el amor como para derrocharlo. Tengo que amar a mi familia. Es una tontería descomunal. Bien. Freud expresa de un modo muy valiente una opinión que debía de ser común en la época, aunque nadie lo declarase con tanta rotundidad. Tal actitud es el individualismo y el egocentrismo del siglo XIX. Mi casa es mi castillo, yo soy yo, cuidado con los extraños. Tal vez había más vicios, no pretendo presentar aquí una relación exhaustiva. Veamos, pues, cómo han evolucionado los vicios del siglo XIX. El concepto de autoridad propio del siglo XIX ha desaparecido casi por completo de Estados Unidos y otras partes del mundo. Si alguien tiene algo que temer son los padres respecto de los hijos, no a la inversa, y por una razón muy sencilla. Hoy la concepción general es que lo nuevo es lo más bueno. Los hijos siempre son más nuevos y conocen mejor que sus padres las cosas nuevas. Por tanto, los progenitores tienen mucho que aprender de sus vástagos. Antes de analizar el problema moral de la autoridad en nuestros días, quisiera adentrarme en una explicación teórica más general sobre el concepto de autoridad. Es muy útil establecer una diferenciación entre autoridad racional e irracional. A mi modo de ver, la autoridad irracional se ejerce a través del miedo y la presión, gracias a la sumisión emocional del otro. Esta es la autoridad de la obediencia ciega, la que se plasma en el sistema político de todos los regímenes totalitarios. Sin embargo, existe otro tipo de autoridad, la autoridad racional, que se basa en la aptitud y el conocimiento, permite la crítica y tiende por su propia naturaleza a disminuir de intensidad, pero no se basa en los factores emocionales de la sumisión y el masoquismo, sino en el reconocimiento realista de la aptitud del individuo para una determinada labor. Si viajo a bordo de un barco y se declara una emergencia, no me conviene enzarzarme en una discusión con el capitán. Me someteré a sus órdenes porque presupongo con razón que es competente y capaz. Si elijo a un médico competente, reconozco su autoridad racional porque estoy convencido de su capacidad y de la necesidad de guiarme por sus recomendaciones.
Desde una perspectiva dinámica, esta es una autoridad completamente distinta de la irracional, que tiene motivaciones, funciones y efectos muy diferentes. Asimismo, se puede establecer otra diferenciación entre autoridad declarada y autoridad anónima, una distinción que considero que es importante tener en cuenta. Un caso de autoridad declarada se da cuando el padre advierte a Johnny: no hagas eso, si lo haces ya sabes lo que ocurrirá. La autoridad anónima se manifiesta en la siguiente advertencia de la madre: estoy segura de que no quieres hacer eso. Por el tono de voz, Johnny comprende lo que conviene y no conviene hacer según los criterios de su madre. Por muchas experiencias anteriores, conoce las reacciones de tristeza, depresión o angustia de su madre y sabe que si no hace lo que ella le insinúa de modo sutil, las consecuencias serán mucho peores que una buena paliza. En el primer ejemplo, la autoridad es declarada y explícita, mientras que en el segundo es anónima, y aunque se expresa en términos de tolerancia y permisividad, cualquiera que conozca el juego sabe a qué atenerse. En mi opinión, es preferible la autoridad declarada porque el individuo puede enfrentarse a ella si lo considera oportuno, y en ese proceso de lucha y oposición contra la autoridad declarada desarrolla su carácter y madura como persona. La autoridad anónima, en cambio, es casi imbatible, si se me permite la expresión. Es como si nos disparan en una emboscada. No sabemos quién ha decidido tal acción ni cuáles son las reglas. Somos conscientes de lo que ocurre y sin embargo no podemos hacer nada para evitarlo. La diferencia entre la autoridad del siglo XIX y la del siglo XX es que la autoridad decimonómica era declarada, mientras que la del siglo XX es anónima. ¿Dónde radica la autoridad anónima? En el mercado, la opinión general, el consenso general, aquello que hace todo el mundo, el afán de no diferenciarse de los demás, de no alejarse 3 metros del rebaño. De este modo, el hombre cree actuar según su libre albedrío, cuando en realidad no hay nada sobre lo que se forjen tantas fantasías infundadas como sobre su propia persona. Nos enorgullecemos hasta cierto punto con razón de la actitud característica de nuestro tiempo con respecto a la explotación radicalmente distinta de la prevalecía en siglos anteriores. No cabe duda de que la explotación del hombre, tal como se concebía en el siglo XIX, ha desaparecido casi por completo de las grandes democracias occidentales, no solo en la política interior, sino también en la relación con los pueblos coloniales sobre los que se ejercía una cruel opresión hace apenas un siglo. Esta forma inhumana de utilizar al otro en nuestro propio beneficio, aunque no se ha erradicado por completo, ha disminuido hasta tal punto que podemos pronosticar que desaparecerá dentro de pocas generaciones. Sin embargo, paralelamente ha surgido otro tipo de explotación. Hoy todo individuo es su propio explotador, puesto que utiliza sus recursos humanos para fines que trascienden su propia persona. El único objetivo importante es la producción de cosas, en detrimento de otros ideales que a veces enunciamos como aparente convicción, como el pleno desarrollo de la personalidad, el pleno nacimiento, el pleno desplegarse del hombre. En el afán de producir bienes y servicios, de transformar los medios en fines, nos convertimos en objetos. Construimos máquinas que emulan una conducta humana y producimos hombres que imitan el funcionamiento de las máquinas. Si en el siglo XIX el hombre corría el riesgo de convertirse en esclavo, en el siglo XX puede llegar a convertirse en robot o autómata. En todo este proceso, después de esmerarnos en ahorrar tiempo a toda costa, nos avergüenza no saber cómo emplear el tiempo ahorrado, un recurso que, en el mejor de los casos, nos limitamos a matar. Imaginen lo que ocurrirá hoy en Estados Unidos si se impusiese una semana laboral de 3 días. Estoy seguro de que no tendríamos suficientes hospitales para atender las crisis nerviosas que provocaría la disposición de tanto tiempo libre.
Unida a la incertidumbre sobre cómo aprovecharlo, rendimos culto a los objetos, los productos, los bienes que tenemos a nuestro alcance y nos sometemos a ellos en la formación religiosa o escolar, así como en los oficios religiosos. Cuando se aborda la cuestión de la idolatría, se evoca tal vez la figura de Baal o otros ídolos cananeos, y en muchos casos se transmite la impresión de que los buenos cristianos, judíos, musulmanes o miembros de cualquier otra religión han superado desde hace tiempo la idolatría. Sin embargo, solo ha cambiado el objeto. El culto a las cosas, el culto a los productos en nada difiere de la idolatría que describen los profetas y dioses. Los ídolos que tienen ojos y no pueden ver, tienen manos y no pueden tocar. Pero el hombre, que no es un objeto, enferma ineludiblemente si se transforma en cosa. Los franceses son quienes mejor conocen esta enfermedad desde el siglo XVIII, de ahí que solo haya vocablos franceses para designar ennui, malaise, la maladie du siècle, la enfermedad del siglo, frase acuñada ya en el siglo XIX. En inglés existen términos como boredom, the feeling of life, y en castellano tedio, que es la sensación de futilidad vital, de que vivimos en la abundancia y carecemos de alegría, de que la vida se nos escapa de las manos como la arena, de que no sabemos a dónde vamos, de que prevalece la confusión y la perplejidad. Recientemente se ha acuñado un término científico más preciso, neurosis, que designa esta clase de trastorno. No es habitual acudir a la consulta del médico para tratar este problema. Doctor, siento que mi vida carece de sentido, no soporto más el tedio. No es común considerar que este sentimiento requiere la intervención de un especialista. Conviene recordar que toda cultura tiene su propia ideología de la enfermedad. Butler lo expresó de una manera muy bella en Heredot, donde el que tiene un catarro debe decir que está deprimido y el que está deprimido dice que tiene un catarro. Se nos adoctrina sobre lo que se debe considerar enfermedad, de modo que la mayoría de la gente no dice que sufre por aburrimiento o por una sensación de futilidad vital, sino que padece insomnio, cierta incapacidad de amar a su pareja o a sus hijos, la necesidad de beber, insatisfacción laboral, cualquier cosa que sea permisible y encaje en el concepto de enfermedad. Sin embargo, el insomnio, el alcoholismo, la infelicidad son manifestaciones de la enfermedad del siglo, es decir, la sensación de que la vida carece de sentido, una consecuencia de la transformación del hombre en objeto. Centrémonos ahora en la revisión histórica del tercer vicio. Dentro de unas cuantas generaciones, la desigualdad racial habrá desaparecido por completo de Estados Unidos. Hemos abolido la desigualdad de sexos siempre que convengamos en que no existe desigualdad en el sentido contrario. No cabe duda de que la mujer ya no soporta un trato conyugal similar al que prevalecía en el siglo pasado, al igual que tampoco ningún capataz de una planta industrial se atrevería a dirigirse a sus obreros como lo habría hecho entonces. Esta clase de desigualdad parece más o menos abolida, circunstancia esta que nos induce a vanagloriarnos de la conquista aparente de la plena igualdad. No obstante, me temo que existe un gran error en nuestro concepto de igualdad. La filosofía de la Ilustración, en aquellos siglos en que se forjó el concepto de igualdad, a partir del absolutismo político, entendía que todos los hombres son iguales en un aspecto que en términos kantianos se define del siguiente modo: ningún hombre puede ser un medio para satisfacer fines ajenos. Todo hombre es un fin en sí mismo, nunca un medio, y por tanto ningún hombre tiene el derecho de imponerse sobre los demás.
de lo cual se infiere que es el medio de su propio fin. Este era el sentido filosófico y humano de igualdad en la Ilustración. Sin embargo, en la actualidad se equipara, de forma más o menos consciente, la igualdad a la identidad, es decir, ser igual equivale a ser una misma entidad. Incluso se puede ir un poco más lejos y afirmar que para ser igual hay que ser el mismo. En caso contrario, no hay igualdad. Hoy es mucho más común la aceptación voluntaria que el cumplimiento forzoso de las normas. Una de las características maravillosas de Estados Unidos es que concede un amplio margen de libertad a los inconformistas. Tal vez no se les reserve el máximo estatus en cualquier ámbito, pero sí un espacio generoso. Los ciudadanos contrarios al régimen no corren peligro del encarcelamiento ni de muerte por inanición. En la actualidad, la tendencia conformista es mucho mayor de lo que se refleja en la realidad social. El hombre no percibe como propia su persona ni tampoco sus convicciones y sentimientos, de manera que el único sentimiento de identidad que adquiere es el de ser como los demás. Si no se adapta al colectivo, el hombre se siente amenazado por una terrible soledad, por la expulsión del grupo. Pasemos a analizar ahora el cuarto vicio, la cicatería. Si se aplicase en nuestros días el principio de acumulación-ahorro, que era una gran virtud para nuestros abuelos, se desmoronaría la economía. No cabe duda de que el ahorro es ventajoso hasta cierto punto, siempre que se gaste lo suficiente, pero la realidad de esta cuestión se sintetiza claramente en una bonita tira cómica publicada en The New Yorker hace unos meses. Un hombre contempla un coche nuevo provisto de toda clase de lujos y concluye que no le gusta. Su amigo le dice, bueno, pues si no te gusta no pasa nada. Si no le gustase a ningún norteamericano, ¿qué sería de nuestra economía? En realidad, el individuo actual se ve inducido a gastar y consumir, gastar y consumir. Hoy el consumo es una gran virtud, al igual que lo era el acaparamiento y la acumulación. Hace siglos somos consumidores empedernidos de cigarrillos, bebidas, conferencias, libros, películas, personas. Todos los temas se abordan en un sentido comercial. Por ejemplo, cuando nos referimos al amor que necesita el niño, lo enunciamos como si fuera una nueva fórmula de leche de inicio. Somos consumidores pasivos que viven en una abundancia impresionante, los eternos lactantes que buscan el biberón, que buscan la manzana. El consumo nos deja permanentemente insatisfechos porque en el fondo es improductivo nuestra actitud. Producimos cosas, pero somos improductivos en nuestra relación con los demás, en nuestra relación con los objetos. Por último, quisiera comentar algo sobre el quinto vicio de sinónimo. El principio de mi casa es mi castillo. Hace unos años se publicó un informe en la revista Fortune sobre una urbanización de las afueras de Chicago. Una señora que vivía en uno de los nuevos apartamentos comentó al entrevistador: me alegro mucho de que las paredes sean de papel de fumar. Cuando mi marido se va, nunca me siento sola, porque oigo lo que ocurre en el piso de al lado. Esta visión del entorno doméstico se sitúa en las antípodas del concepto de mi casa es mi castillo. Hoy se admira la incapacidad de estar solo, la imposibilidad de la privacidad, la necesidad perentoria de estar siempre acompañado. Es lo que se denomina unión, trabajo en equipo. Existen muchas expresiones que se refieren a la incapacidad de estar solo con uno mismo, a la incapacidad de tolerar la privacidad, tanto la propia como la del vecino. Se podría pensar que este es el principio inverso del individualismo y el egocentrismo característico de las clases medias y altas en el siglo XIX. En este ensayo he intentado mostrar los principales cambios que se han producido en los sistemas de valores durante el último siglo. Prácticamente han desaparecido
todos los vicios decimonónicos que han dado paso a los errores propios del siglo XX. Es inútil sopesar qué es peor, porque el kit de la cuestión estriba en reconocer nuestros problemas morales en lugar de dormirnos en los laureles y librar batallas con las estrategias bélicas de nuestros antepasados. Si desdeñamos retrospectivamente los problemas morales que han resuelto nuestros padres y no nos preocupamos por afrontar los dilemas reales que plantea nuestro tiempo, vamos por un mal camino. Los conflictos actuales son tan graves como los que acuciaban a nuestros antepasados del siglo XIX.